Bienvenidos a Un Lugar en el Mundo, el podcast del Cineclub Municipal Hugo del Carril. Un espacio para hablar con realizadores de lo que más nos gusta, el cine. Conducen este programa Lucrecia Mataroso y Martín Emilio Campos. En el episodio de hoy conversamos con el director Darío Mascambroni sobre su tercera película, Lo Deseado. Al igual que en su ópera prima, Primero de Enero, Mascambroni vuelve a sumergirse en los paisajes de las sierras de Comechingones, un territorio que le sirve de escenario para explorar los vínculos familiares, aunque esta vez con un giro hacia lo fantástico que marca un nuevo rumbo en su cine. A lo largo del relato seguimos a 4 personajes. Emma, una joven citadina que intenta reencontrarse con su padre después de años de distancia. Su padre, un extranjero que busca reconstruir ese lazo en un territorio que alguna vez conoció. Elda, la voz de la sabiduría popular, guardiana de las creencias y secretos de la sierra. Y finalmente, Don Vélez, encargado del museo. Es el porteño que alguna vez llegó desde la gran ciudad y buscó mimetizarse con el entorno serrano. Lo Deseado es una historia que se pregunta por el deseo de sus personajes y los riesgos que están dispuestos a asumir para alcanzarlo. Tenemos en esta ocasión la grata visita de Darío Mascambroni a raíz del estreno de su película Lo Deseado, a quien entrevistaremos junto a Lucrecia Mataroso. Muchas gracias por venir, Dari, con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Lo primero que queríamos preguntarte, como para romper el hielo, era sobre el punto de partida literario que había tenido la escritura de tu peli. Sabemos que está inspirada en la antología del cuento extraño de Rodolfo Walsh, una decisión muy particular, sobre todo conociendo tu carrera previa. Así que bueno, queríamos saber un poco con respecto a eso. Bueno, gracias de nuevo. Un placer hablar de cine con ustedes. Sí, como bien decís, yo suelo contar que surge a partir de la lectura de algunos cuentos puntualmente. Para quien no leyó ninguno de esos, todos están atravesados por alguna rareza. Que no necesariamente tiene que ver con algún género específico, sino que lo que hacen es como correrte un poquito del hiperrealismo. Eso a mí al leerlo me generaba algo difícil de explicar, que es lo que me pasa con algunas películas, y quizás un poco pretencioso de mi parte dije quiero intentar hacer esto yo. Así que fue el punto de partida. Digamos, la peli originalmente obviamente arranca con una idea de guión desde un lugar más narrativo, pero desde ese inicio yo ya empezaba a dialogar con mis colaboradores habituales, Nadir, Flor y demás, como para ver también cómo íbamos a lograr ese enrarecimiento por ahí sin ser obvios y tratar de generar algo, digamos, en el espectador que surja de justamente la experiencia, principalmente de estar en una sala de cine. Así que sí, hay como un origen literario, pero identificando también que hay algo en el medio, siempre entre lo literario, lo cinematográfico, que es difícil de explicar, y eso era lo que más me motivaba para intentar hacer Lo Deseado como la hicimos. Bien, en relación a Lo Deseado, como los deseos de los personajes, pero también la intención, las ganas de realizar la película en un contexto como en el que estamos. Bueno, ¿cómo fue eso? Dijeron, tenemos esto y vamos a filmar este peli. O sea, un poco está este deseo de los personajes que está a lo largo de la película y que son bien diversos. Y también, bueno, no en el caso de ustedes como realizadores. Sí, totalmente. O sea, pasa algo lindo, ¿no? Con las películas, que es que con el correr de los años se empiezan a resignificar algunas decisiones. El cine cordobés en general, diría yo, está atravesado más por el deseo que por una cuestión de industria, como por ahí se suele decir. Creo yo que sin el deseo profundo que tenemos por hacer lo que hacemos, no existiría hoy lo que existe como cine cordobés. Entonces, sin dudas, digo, hay algo que atraviesa los personajes, le da título a la película. Hay un deseo puntual que creo yo que en algún momento todos tenemos, tipo en algún momento de la vida es medio inevitable no pensar en me gustaría volver el tiempo atrás y modificar algo. O sea, no sé si es que yo soy muy culposo o qué, digamos, pero lo he pensado más de una vez. Y me gustaba la idea de enfrentar a 3 personajes
en distintas edades, en distintos momentos de su vida, como a esa posibilidad. Ahí surge lo del amuleto, que también es medio un robo a la pata de mono, es un cuento muy famoso, y bueno, y empezamos a articular. Y obviamente que la decisión de hacer la peli surge del deseo, de la necesidad, y de seguir haciendo cine en un momento muy, pero muy complejo, que es el que estamos atravesando. Imagino que fue todo un desafío el hecho de proponerte cambiar un poco el tono naturalista que habían tenido en tus películas y de alguna forma avanzar en este terreno quizás desconocido o explorar, que tiene que ver con eso de lo... que tiene que ver más con lo fantástico, con historias cargadas de magia y misterio, que la verdad que es como una beta muy interesante que me parece que has ido descubriendo en esta película. Bueno, ojalá que haya algo ahí que funcione y que llegue al espectador. Pero sí, a mí me gusta, digo, esto lo quiero como aclarar, sin considerarme un gran director de cine, me gusta pensar como si pudiese llegar a serlo. En eso, yo leo y miro muchísimo de diversos directores, directoras, y hay algo en quienes me han conmovido últimamente que justamente no es del orden de lo narrativo, sino más bien como de cierta mística, cierto enrarecimiento. Películas muy sencillas. Además, yo siempre digo que es como que si la peli es de diseño de producción acotado, me conmueve por dos. Porque por un lado me conmueve la peli y por el otro lado pienso que podemos hacer algo así. Como que es posible en términos de producción. Entonces pienso en Petit Maman, por ejemplo, que si no la vieron, es una peli increíble de una directora francesa que se llama Céline Sciamma. Películas vinculares, digamos, esa peli tiene algo misterioso, pero básicamente es un vínculo entre una niña y su madre, corporizada en una niña igual que ella, es increíble. Pienso en Lázaro Feliz, por ejemplo, de otra directora que me fascina, Alice Rohrwacher, se pronuncia, creo yo, italiana, que también, digo, tienen como ciertos corrimientos que quizás corresponden más como a un realismo mágico, más que a una fantasía, y tienen como mucho en lo vincular, que eso es lo que por ahí sostengo de mis primeras dos pelis, pero bueno, sí, en esta decididamente empiezo como a jugar un poco con algunas cositas del género fantástico al menos, y empezar a utilizar el sonido y algunas cuestiones de la fotografía de manera un poco más expresiva y menos hiperrealista, si se quiere. A esto que contabas de los vínculos filiales, bueno, en 1 de enero estaba el papá y el hijo Mochila de en plomo. Mochila de Plomo, está la mamá con su hijo y bueno, todo el drama con el padre. Y acá otra vez, bueno, al principio, yo al principio cuando la vi no entendí muy bien el vínculo entre ellos, pensaba que eran pareja y cuando ella se sobresalta, pero bueno, está clarísimo cuando ella también le dice... es raro esto de verte, de tenerte tan cerca. Bueno, es como es un vínculo que está en construcción, ¿no? Después de tantos años de estar separados. ¿Hay algo que te interesa trabajar ahí, explorar en relación a los vínculos de algún progenitor con su hijo, con su hija? Sí, totalmente. Yo cuando hicimos 1 de enero decía como que ponía por ahí el foco en el hijo porque no había sido padre y como que me veía desde ese lugar. Sigo siendo hijo, no, digo, nunca tuve hijos, así que creo yo que es como el único vínculo que todos tenemos, aunque sea con una ausencia, digamos, como papá, mamá, digo, en términos como más fríos y biológicos todos tenemos, si nos falta significa una cosa, nos atraviesan diferentes experiencias y eso me parece que es muy potente a la hora de pensar en una posible película. Hace muchísimos años que vengo trabajando en una peli que es muy grande, entonces bueno, todavía no se pudo hacer, pero bueno, también es una historia en este caso de una familia, tipo matrimonio, hijo y suegro, pero hay algo que los atraviesa, que tiene que ver con el legado, con esta cuestión como de la permanencia, del deber ser. No sé, creo que hay algo en la familia que es como una pequeña representación de una sociedad más grande, con la que los espectadores nos podemos identificar. Y bueno, sí, hay algo ahí medio ya demasiado evidente en las 3 pelis que hice. Siempre tratando de que haya diferencias. Esto que vos decís, de que al principio no se entienda que son Emma y Agustín, fue buscado.
Y también, digo, como a mí me viene de una historia que me contó alguien a quien le faltó su papá durante un tiempo y me dijo, cuando volvió, para mí era un señor en mi casa. Tipo, que de golpe yo tenía que acostumbrarme a verlo y uno con su papá o con su mamá, si comparte tiempo, no es que te tenés que acostumbrar, está. Y es alguien más de la familia. Bueno, en este caso me gustaba esa idea de indagar un poquito cómo se podía llevar a la historia. Bueno, es evidente un tema que te mantiene muy conmovido, porque es como una fuerza que ha atravesado todas las películas, y sobre todo con el tema de la infancia o de la juventud, como la idea de alguien que estaba como aprendiendo a vivir en el mundo, y además teniendo que lidiar con estas presencias o estas ausencias o estos momentos que son muy intensos, y es como toda una experiencia muy particular, ¿no? La de cuando uno se pone desde el punto de vista de alguien tan pequeño, ¿no? ¿Cómo vivís eso de sabiendo que estás trabajando también con personajes que son todavía inocentes, que están creciendo, que no son, bajo ningún punto de vista, culpables de las cosas que les van sucediendo? Que para mí hay algo ahí en la palabra inocencia que decir. Yo no tuve todavía la suerte de ver el mensaje de Iván Fun, pero leí por ahí que era como una especie de homenaje a la inocencia. O lo dijo él, creo, cuando ganó en Berlín. Digo, y creo que es algo que no hay que perder y que lo tienen justamente las infancias. Además, el plus de que trabajar con niños, niñas, no actores porque no tienen experiencia por lo general, creo yo que te permite también como director encontrar como ciertas verdades en los gestos cuando actúan, que en realidad están siendo, no fingiendo como por ahí los adultos o los actores profesionales. Y bueno, y eso como que guarda una verdad que para mí, si se logra transmitir en una película, bueno, es como de gran valor. Hace poquito, como haciendo un repaso por algunas cositas que en algún momento me gustaría grabar, dije, prometo que siempre va a haber un niño, una niña. Así que ahora tengo que ver cómo lo encajo, pero porque sí, evidentemente hay algo ahí que para mí conmueve, o por lo menos a mí me conmueve, y espero que un montón de gente más. En relación a la naturaleza, hay un momento en donde el personaje de Eva Bianco dice: la naturaleza puede ser cruel, pero es sabia. Y termina siendo un personaje también, ¿no? Explorar ahí en el caso de Eva, ella es su lugar, ¿no? Ella se la ve muy cómoda y también con un conocimiento muy grande por su territorio, por su espacio. En el caso de Emma es la curiosidad y el personaje del padre está ahí, ¿no? Como un poco torpe y también como un poco como desconcertado, ¿no? Claro. No se encuentra muy bien en el lugar. Intenta resolver cosas como tecnológicas en un lugar en donde, bueno, no es lo necesario tal vez. ¿Cómo fue este trabajo con la naturaleza y también con el misterio que ronda el relato? Y que para mí un poco ahí está la clave. Digo, en esto de no poder explicar algunas cosas que te pasan cuando lees un cuento, cuando ves una peli, cuando escuchas una canción. Digo, para mí gran parte del disfrute o de lo que a mí me conmueve está en lo que no puedo explicar por ahí también. Y la naturaleza tiene eso. Y al mismo tiempo, y lo comparo también con actuaciones que transmiten verdad, creo yo que conectan muy bien con el espectador, porque todos sentimos, digamos, como los fenómenos naturales a nuestra forma, pero todos las sentimos. Digo, no somos exentos a tipo un tormento impresionante, un calor sofocante, un frío que te cala los huesos. Digo, hay algo ahí que también es difícil de llevar, digamos, al ámbito cinematográfico, que a mí como desafío me gusta. Me acuerdo que una vez en un viaje con Flor, mi pareja, que también es directora, estábamos en un museo, bueno, súper bonito, y se larga una tormenta pero espectacular, y nos tuvimos como que esconder ahí en un techito. Y yo he pensado como tipo esto que existe hace 500 años, hubo gente hace 200, 300, 400 que tuvo que hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros en este momento y que en algún punto tuvo la misma sensación en el cuerpo. Y por alguna razón, no sé, eso me conmueve también, digamos, y también como materia cinematográfica, o sea, lo que se puede hacer con la fotografía y con el sonido, partiendo de la naturaleza, que Cartoon también habla de
del barro propio, o sea, un río, un reflejo. Hay una toma que es una tontería, digo, para el espectador no tiene ninguna importancia, pero la cámara panea y va hacia el arroyo, que tiene como unos reflejos en donde la imagen estalla, digamos, como es algo incorrecto, y bueno, eso es lo que yo quiero. Digo, hay algo ahí que está pasando porque naturalmente se da ese fenómeno entre la cámara y el arroyo, y a mí eso me encanta que esté en la película. Que por ahí, digo, en una peli como con otra estructura o con otra necesidad de vender, bueno, eso habría que, no sé, ponerle un tamiz, bajarle el nivel y bueno, y sería otra película. A mí lo que me interesa de la naturaleza es cuando vos o no controlas algo o partís de lo que no puedes controlar tanto como para encontrar la estética y la esencia de tu peli. Es muy notorio en el cine cordobés en general ese viaje hacia la sierra. Hay muchas películas que encuentran ahí como su lugar para desarrollarse y todo. Me recuerda un poco al cine entrerriano, que tienen como un vínculo muy similar, pero con el río, digamos, con el agua, como que evidentemente es algo que les deja como una marca casi ancestral o heredada. Y casualmente estos últimos años en el cine cordobés ha habido pelis como La de Escuerzo, donde también tiene un vínculo con la naturaleza sobrenatural, con fuerzas que uno no controla. O después La Niebla, donde el personaje se le pasa atravesando campos y conociendo o reconociendo flores, plantas, como restableciendo un vínculo con la naturaleza que había perdido. Y le preguntan un poco eso, qué era lo que los cineastas locales van a buscar y qué es lo que encuentran en ese vínculo con las sierras. Bueno, un poco para agregar algo a lo que dije recién, se me ocurre ahora igual. Creo que también hay algo en los tiempos de estar en esa naturaleza que yo lo siento como parecido al meterse a una sala de cine hoy en día a ver una película de hora y media, 2 horas o más. Hay algo de la desconexión de la tecnología. El cine sigue siendo, digamos, como muy analógico en ese sentido. Y me parece que un poco la naturaleza a mí me da eso. Yo me voy a ese lugar en la sierra donde grabamos la peli, que es el mismo lugar donde grabamos 1 de enero, que además son 2 paisajes totalmente diferentes en el mismo lugar exactamente, y desconecto, tengo más tiempo para pensar, tengo más tiempo para compartir, que el cine para mí también es como, bueno, principalmente compartir. Entonces naturalmente me sale pensar historias, digamos, como en las sierras de Córdoba, sobre todo en ese lugar que es al que voy todo el tiempo. Me parece que hay algo ahí y bueno, no sé, quizás también algunos no nos sentimos tan cómodos con la ciudad. Hay algo ahí, no sé, me parece que puede haber algo. Me gustaría preguntarte en relación al trabajo con la fotografía, que sigue estando un poco vinculado con esto de la naturaleza en relación a este arco de el momento brillante del reflejo en el agua y la noche oscura, o la oscuridad y las estrellas como ese espacio inmenso. Bueno, eso, ¿cómo fue el trabajo con Nadir que llevó adelante la dirección de fotografía? Y con Nadir siempre es un placer trabajar porque él, además de que es director, o mejor dicho, porque también es director, tiene, digamos, como un acercamiento hacia lo que queremos transmitir, que se corre de lo técnico y que empieza justamente desde el sentido, desde lo estético, desde, bueno, no diría lo conceptual, digamos, sino como de encontrar qué es lo que hace especial a eso que queremos contar. Obviamente, digo, atravesar un proceso de, bueno, qué lente elegís, qué cámara, como para definir cómo se va a ver la película, pero sobre todo es una cuestión como de charlar, de ir al lugar. Nadir también lo conoce, fue varias veces. Y bueno, yo creo que también cada película te pide algo puntual. No es que siempre vamos a hacer exactamente lo mismo. Nadir fue director de fotografía de muchas películas diversas. Y en este caso puntual, la naturaleza atraviesa a los personajes, es parte de la historia, se menciona en muchos diálogos, tiene, digamos, una influencia como directa, así que bueno, era fundamental como terminar de sacarle, de identificar qué era lo que podía aportarle a la película. Pero fue eso, fue como mucha charla, algunas referencias, pero tampoco tanto. A mí me gusta porque es como que muchas veces hablamos de algunas películas y no terminamos de encontrar tipo una referencia y para mí es como, no sé, no sé cómo identificarlo, si como algo positivo, porque estamos tratando de hacer algo único, propio por lo menos,
o como un, no sé, un error pretencioso de que no sabemos dónde encajar las cosas? Bueno, la verdad que a nosotros nos gusta mucho siempre la fotografía de Nadir, nos parece un director de cine de los más destacados, pero en esta ocasión la sentí como muy expresiva, ¿no? Como si verdaderamente estuvieran explorando como nuevas formas de ver o de registrar esos espacios, y me parece que logran cosas como inesperadas incluso. Eso es algo que dedicaron tiempo de explorar nuevas formas de captar eso, o ya venían con muy pensado los planos y esas imágenes un poco enrarecidas que a veces encuentran, era algo que ya sabían de antemano que se iban a topar. No sabíamos de antemano. O sea, sí teníamos, digamos, como una idea general, como para ir, digo, y que el tiempo de pronto no se te acabe y no filmaste lo que tenías que filmar. Pero todos los días había una o dos instancias de empezar a buscar. Porque además en ese lugar, y en muchos otros, digamos, pero lo que pasa es esto, digo, la naturaleza verdaderamente es un tema. Un día nos levantamos, teníamos que grabar la llegada de Agustín y Emma al museo. Habíamos grabado ya la caminata por el río y ese día a la mañana estaba todo helado, blanco, o sea, no se podía porque básicamente había, no sé, de repente estaban en el Polo Norte. Entonces, en el esperar a que el hielo se derrita, surgían algunos fenómenos raros y íbamos y grabábamos. Y lo mismo también, bueno, los atardeceres, digamos, esas tomas que a lo mejor las tenés que resolver en un ratito, o sea, era ir a la casa de hecho, digo, como muchas veces no lo conseguimos porque un atardecer dura muy poquito, pero parte de la propuesta con esta película siempre fue, esta es la base, esta es un poco la idea general, pero vamos a ir a ese lugar a completarla, digamos, vamos a ir a encontrar algo más de lo que nosotros tenemos en nuestras cabezas y que en el mejor de los casos van a mejorar o potenciar la peli. Si seguimos explorando el tema de la fotografía, otra cosa que nos llamaba la atención era el formato 4:3. Eso fue algo que siempre lo pensaron o bueno, estando allá dijeron vamos a trabajar con este formato. No, fue una propuesta desde el comienzo y después como que se iban agregando razones para justificar esa decisión. Con la que Nadir me acompañó, salvo el redondo, ¿cómo se dice? La curvatura en las esquinas. Esa creo que, bueno, no estuvo de acuerdo nunca. Pero digo, hay algo del origen en los cuentos que a mí me parecía que el formato cuadrado te daba también como la sensación de que te estoy contando una historia. Empieza acá, termina acá, como más de cuentito. Otra de las razones también es como volver un poco a formatos antiguos. Yo me considero bastante melancólico, sobre todo con el cine. Considero que el cine con sus 130 años no es lo suficientemente viejo como para que hablemos de películas como si fuesen una cosa prehistórica. Me parece que es como muy injusto. Y en ese sentido, digo, nos impusieron como 2 o 3 formatos que son los normales y nunca nos preguntamos, che, ¿y por qué? ¿Por qué el 16:9? Entonces, es como para que la gente también que no es tan cinéfila se pregunte un poco por qué está viendo una peli un poco más cuadrada. Había una razón también narrativa que era centrarnos en los personajes, no darle al paisaje lo que por ahí sí tenía Primero de Enero, que era como una belleza mucho más evidente. Ayer yo vi la peli de vuelta y como que nunca había caído en la cuenta que estamos como muy de frente todo el tiempo los personajes. Estamos muy poquito así como más en diagonal. Y eso también es como Nadir en el estreno dijo, como una peli de retratos, y era el formato quizás ideal para eso. Y después también esto me gusta decirlo porque realmente lo dijimos y lo pensamos así, como una peli pensada para verse en una sala de cine. Hoy en un celu lo giras para un lado y para el otro y la peli va a seguir siendo cuadradita y te va a quedar incómoda en un celular. Así que también era otra de las razones. Me parece muy interesante esa idea que trasladas de cómo un formato hace que narrativamente la historia se cuente de otra manera, ¿no? Por cómo se encuadran los personajes, que es algo que efectivamente se ha perdido mucho hoy. Se ha estandarizado ese 16:9 y hay una enorme cantidad de películas que ni siquiera lo aprovechan, es simplemente como está dado y que se verían muy beneficiadas de un recorte como el que hacen ustedes. Me parece muy bueno que hayan podido como distinguirlo de antemano, creo que es una decisión muy sabia. Y además hay un logro extra que no es que la película se sienta como de cámara, digo, la naturaleza alrededor, ese paisaje circundante que tiene como una potencia
se sigue percibiendo, digo, no es que muchas veces uno cae en estos formatos más apaisados como para hacer que el contexto tenga una potencia particular y como si fuera algo que se perdiera al filmar en 4:3 y sin embargo, Lo Deseado logra como combinar esas dos cosas, ¿no? Esa cuestión narrativa centrada en los personajes sin que se pierda toda la influencia y la potencia que tiene el contexto alrededor. Bueno, qué bueno que lo ves así. Sí, yo estoy un poco de acuerdo con eso. Y creo que hay algo también como de cuestionar que siempre veamos las cosas de la misma forma. Y que nada, lo repito porque creo que está bueno. Como por ahí gente que no es tan cinéfila, que por ahí sí está acostumbrada a ver distintos formatos y demás, como que diga por qué. Tipo que sepa que hay gente atrás que pensó esa película de una forma y no de otra. Y eso me parece que también le da valor a lo que hacemos. Algo bueno, que está en la película como una capa más de significado es la alusión a la etnia Kamiare. Bueno, yo lo siento muy representado por el personaje de Eva, que bueno, que trae la sabiduría del lugar y también un poco pide ese respeto por la tierra, por el río, por el territorio en general, ¿no? Y que también abre las puertas a lo fantástico y al misterio y a esta cosa más, bueno, de lo enrarecido, algo más, bueno, que se corre del realismo. ¿Cómo eso también, cómo lo trabajaron? ¿Cómo estuvo planteado para la construcción del relato? A mí hay algo que me gusta que está en la peli y que espero que se lea, y es Eva, que claramente es de ese lugar, digamos, y sus raíces están ahí. Tiene un respeto no impostado frente a las comunidades aborígenes. Ella habla de comechingones porque vos hoy vas a Calamuchita y hablas con quien sea y te hablan de comechingones. Y Don Vélez, que es el que tiene el museo, es un porteño que cae a las sierras, que se apropia un poco de todos esos elementos, crea un museo y pide respeto por los eñacamiares, que es la forma correcta de decirlo, pero que en realidad nadie dice así en esos lugares de las sierras. Entonces es como medio una contradicción. Que insisto, espero que se lea, porque Eva creo yo que lo representa con el cuerpo, con el respeto, con la forma en la que habla. Ella se queda con las piedritas porque es con lo que puede, porque el otro también un poco le saca todo, y claramente termina ella como mimetizándose con el paisaje. Y también hay como una contradicción, que acá sí estoy spoilando, pero bueno, no es tan importante, que es que Eva se quiere ir de ese lugar. O sea, es como le dio su vida, es su vida, pero en algún punto tiene como un yo nunca me fui, y es una cosa como inconclusa que tiene. Y me parece que complejiza al personaje. A mí lo que me interesaba era como, bueno, no ir a lo directo o a hacerme cargo de una narrativa que no me corresponde. El lugar está cargado de esa historia. Los elementos que están en la película se encuentran caminando por los alrededores de donde filmamos. Todo lo que se ve en la peli fue encontrado ahí. Hay cementerio come chingones. Te encuentras huesitos, vasijas. O sea, es impresionante. Así que un poco también ahí sale lo místico y todo lo que desde chiquito me acuerdo que contamos alrededor de esas historias. ¿Hay un mito real de un amuleto que te concede deseos? No, lo del amuleto fue pensado para la película. Pero sí hay como extractos de cosas que existieron. El ciego con el museo existió, lo mataron, y él tenía cosas como piedras raras y contaba historias. Ayer me lo contaba alguien en la proyección, un hombre que yo no conocía. Me dijo, yo lo conocía el ciego, charlaba con él, me mostraba piedras y me decía, esta piedra es rara, y le contaba algo medio misterioso. Así que hay como mucho ahí. Digo, en esos rincones siempre hay historias, no la del amuleto puntualmente. Valoro mucho ese impulso de como intentar ponerse en contacto con las historias de nuestra provincia que vienen desde antes de la colonización. Digo, una idea de recuperar historias y lugares que pertenecían a etnias que fueron básicamente
expulsadas de esos Total. lugares, ¿no? Y completamente exterminadas y todo. Pero sin embargo, como que sea como un condimento, no necesariamente poner el foco y hacer como que la película se trate de eso, sino como, bueno, nosotros vivimos en Córdoba, filmamos, contamos historia de la sierra, y esto como un ingrediente más, no hace falta forzarlo de como algo único, sino como naturalizarlo como parte de nuestras mismas historias, digamos. Sí, para mí eso, naturalizarlo es una buena forma de decirlo porque forma parte. O sea, creo que es como no hay que dejarlo de lado. A mí particularmente no me interesaba hacer como una especie de narración súper fría y calculada con datos, esto pasó así, por eso las libertades de inventar un amuleto que no existió. La forma del amuleto sí tiene, digamos, un vínculo, se dice en un momento de que veneraban a las aves, el color de la piedra, hay un montón de cosas que fueron pensadas alrededor de los comechingones. Pero bueno, nos tomamos esas licencias para la construcción de esta película y a mí eso creo que es lo que más me gusta. En relación al trabajo con el sonido, hay en cada una de las bandas está, bueno, en la parte de la palabra representada con distintos acentos. El acento de Eva, que nombra cosas del lugar, que tiene como un color como muy distinto a las palabras que usa Emma y al acento de ella más citadino, y el acento del padre, el extranjero, y después el porteño, ¿no? Que incluso nombrado así, el porteño. Y después está este leitmotiv que canta el personaje de Eva, que también tiene un poco esta connotación de la sombra, de algo oscuro que atraviesa los personajes, que puede ser la pena, una pena muy grande, y también una intención que no se puede, que es difícil de nombrar, ¿no? Pero que está ahí como algo, eso, cercano a la oscuridad, a la sombra, más que a lo luminoso. Sí, a mí me encanta, digo, tu referencia a Vidal para mi sombra. Tenemos esa ventaja también los que hacemos películas, que es que de repente puedes usar una obra de un artista de la talla, en este caso de Cafrune, que tiene una poesía increíble y que resignifica por ahí, en este caso, lo que estás contando. Que a la inversa no se puede, digamos, como que robamos y nos aprovechamos un poquito, espero yo también homenajeando, digamos, y poniendo en valor. Y hay algo del sonido que está bueno, esto que decís de las distintas formas de hablar, digamos, el padre extranjero, más errático, Elda con toda su conexión con el lugar. Y la banda sonora en general, creo yo que era como una mixtura de un montón de cosas, que no era sencillo, creo yo, como unificar o resignificar. Y el laburo ahí de Manu Cheri, que fue el director de sonido, a mí me parece increíble porque esta película es una película pequeña, es una película con presupuesto bajo, y la pretensión fue hacer lo mejor que se podía con los elementos que teníamos a mano. Ahí vuelvo a hablar como del barro propio. Entonces esto es lo que podemos hacer, estas son las semanas que tenemos, es un trabajo más artesanal, probablemente un proceso de verificación técnica de una plataforma no aprobaría un montón de estas cosas que hicimos, pero era lo que queríamos hacer, era lo que sabíamos que podíamos hacer y nunca pensamos, o sea, nunca pretendimos que la peli sea otra cosa. Y en eso, lejos de ser una limitación o lejos de ser algo negativo, creo yo que la película como que crece y crece y crece de la mano y de la mirada de, en este caso, Manu Cheri en el sonido. Me parece una idea muy cautivante esta que están charlando, que tienen que ver con eso, cómo cada personaje nombra las cosas, ¿no? Es como una cosa muy sutil. Cómo la gente del lugar, cómo los visitantes, cómo incluso en el extranjero, cómo nombran las palabras que usan, los tonos, las dudas que tienen de nombrarlo, como que uno siempre como que intenta encontrarse al llegar a algún lugar que no conoce y como asimilar ciertas costumbres o ciertas formas de nombrar, y es una manera muy interesante de ver cómo esos personajes se vinculan con ese lugar y con los objetos que van encontrando a lo largo de la película. Sí, totalmente. Yo creo que no lo había pensado tanto, pero está como bien decía Lucre en la peli, y que cada personalidad, digo, vos decís como uno llega y medio que, bueno, hay gente que no, hay gente que llega y las nombra a su manera, y eso, bueno, nada, puede ser gracioso, puede ser ofensivo, y qué bueno que dijiste, porque no sabía que teníamos eso en la peli, y sí, es cierto que está.
Bueno, y quería preguntarte también, ya que hablamos un poco de Eva y como siempre, una actriz que como que enaltece mucho las películas donde aparece, pero es una película en la cual sus cuatro personajes principales como que parecen tener orígenes muy distintos. Imagino que debe haber sido todo un desafío también como juntar. Por un lado está Eva, que es como una leyenda del cine cordobés. Está Liz Correa, que es una actriz que está empezando a hacer sus primeras películas. Una leyenda del cine, del Teatro Nacional, como es Víctor Laplace. Y bueno, hay un actor mexicano, que toda una sorpresa para mí encontrar en la película, Pedro de Tavira de Burrola. Nada, ¿cómo fue como combinar todos esos cuatro estilos, cuatro personalidades, imagino? ¿Cómo fue como combinar todos esos impulsos dentro de la misma historia? Y creo yo que fue lo más difícil de la peli, porque en algún punto, digo, es lo que hay que amalgamar en rodaje. Es lo único que por ahí en postproducción estás más limitado de terminar de construir. Y la formación de cada uno hace que uno como director tenga que abordarlos de maneras diferentes. Entonces estás como switchando todo el tiempo en el cómo hablas con cuatro personas diferentes. Que sin duda fue de mis tres experiencias la más difícil en ese sentido. Yo trabajo desde Mochila de Plomo con Ricardo Risser, que trabaja en las películas de Mariano Luque, en las de Flor también. Y desde que lo conocí fue como, bueno, siempre quiero que Ricky esté cerca, porque él tiene una sensibilidad también como dramaturgo, digamos, muy, muy importante frente a la actuación. Pero es eso, es ir identificando sensibilidades más que otra cosa. A mí esta peli también me atravesó desde otro lugar, que es que filmamos donde viven mis viejos, entonces yo era anfitrión también, entonces si alguien tenía frío yo me ponía mal. Si alguien, o sea, había algo ahí en estar cuidando todo el tiempo de 20 personas, que creo yo que me saca un poco tiempo y cabeza para dirigir, pero bueno, es la experiencia, es como uno decide también hacer las cosas, y todo eso afecta a la construcción. En ese sentido, creo que todos fueron principalmente muy generosos, confiaron un montón, sin eso hubiese sido imposible. Y en el caso de Eva tiene como una generosidad, o sea, como difícil de explicar para el que no la conoce. Y hay algo también que te permite descansar, que es que cuando ella no está actuando, está tranquila, dando una mano, haciendo la suya, que eso es un gran valor en una actriz. Y bueno, y algo muy cortito sobre su personaje. Nosotros queríamos como evitar caer en el retrato por ahí como estereotipado del serrano que habla poco, porque por lo menos a quienes conozco yo hablan un montón. Elda existió, falleció hace muy poquito tiempo y le gustaba hablar, le gustaba que la visiten y contarte un montón de cosas. Eva fue, la conoció, charló con ella y a partir de ahí empezamos a darle forma a un personaje que también por momentos lo corrimos. Y buscamos que sea un poquito indescifrable como la película. Ya que mencionaste lo de ser un anfitrión, hay una idea que siempre recuerdo de Raúl Ruiz, que él, por ejemplo, cuando dirigió sus películas, se tomó un tiempo para cocinarle a la gente del equipo técnico, como que estableció un vínculo que se corría un poco de simplemente un director que va, encuadra, da órdenes, se vuelve a su carpa, se sienta en su silla. Y el hecho de ser, vos pensás que hay algo que se filtra en tu forma de filmar o en tu vínculo con el equipo, entre los actores, hay algo que se genera en esto de tener un director que además de ser una persona que toma decisiones y da órdenes, es también como una persona que lo está acogiendo, le está abriendo las puertas de su casa, le está buscando lo que necesitan. ¿Pensás que hay algo ahí que se produce especial? Totalmente, totalmente, y creo que lo comparto con colegas de Córdoba a quienes veo más o menos actuar de la misma forma. En este caso digo más todavía porque estábamos alejados de nuestras casas, entonces nadie volvía a su casa, estaban en mi casa en algún punto. Entonces a la noche cuando helaba había 4 colegas que estaban en la casa más fría, que es donde grabamos lo del museo, y bueno, eran los que más ponían el cuerpo y yo con quienes más en deuda estaba. E inevitablemente se filtra, creo yo que se genera como una ida y vuelta más de familia. La confianza también se construye sobre eso. Sí, yo también les he cocinado abajo de la lluvia poniendo una chapa para hacerles un buen costillar. Y me parece que también la satisfacción es doble, tipo cortar una jornada de rodaje y compartir lo que queda hasta el otro día con tu equipo, jugar a las cartas hasta la hora que sea, tomar algo, reírse, hablar de cine.
es parte de la experiencia y creo yo que es de lo más lindo que tenemos en el cine cordobés, porque sé que se replica en casi todas las películas que se hacen. Esto fue Un lugar en el mundo, el podcast del Cineclub. Nos encontramos en otro episodio para seguir conversando sobre cine.